Hola otra vez y bienvenidos a la revelación de la Kabbalah. Soy Tony Kosinek. En esta lección vamos a mirar en más detalle un artículo cabalista, algo que lo vimos en lecciones pasadas, pero lo veremos más profundamente. Este es un artículo llamado "No hay nadie más aparte de él". Este artículo viene de un libro llamado Shamati. Shamati significa yo he escuchado. Estos artículos fueron lecciones habladas por Bala Sulam a sus estudiantes y su hijo Rabash, Rab Baruch Shalom Alevi Ashlag, fue uno de sus estudiantes, y él escribió lo que su padre dijo. Y él lo mantuvo en una libreta personal. Esta libreta fue algo que él siempre la llevaba con todo el tiempo. Él tenía algunos libros que él constantemente se refería a esto. Las direcciones, las instrucciones y las palabras de su padre. El Rav Michael Leitman, quien es mi maestro y el maestro de Bnei Baruch, fue el asistente personal del Rav Baruch. Él estaba a cargo de todos sus asuntos y estuvo con él todo el tiempo. Él fue su discípulo directo. Inclusive al final de su vida, Rav Leitman estuvo con él. Él estuvo con él en el hospital, estuvo en este proceso. Durante el tiempo que él estudiaba con él, Rabash le mostraba muchos textos que él nunca había visto anteriormente y que nunca fueron compartidos con el resto de los estudiantes. Y Rab ya estaba informado de esta libreta. Él ya la había visto y ocasionalmente se la prestaba para aprender. Esta fue una cosa con mucho valor. Cuando Rabash ya estaba postrado, él le dio este libro a él. Y el Rav Michael Leitman publicó el libro. Y esto contenía hermosos artículos donde describe el trabajo interno de una persona. Mucho del trabajo en la Kabbalah, la cual es un trabajo muy técnico. El estudio de las 10 Sefirot, Talmud, Sefirot y otros trabajos técnicos, el árbol de la vida y el Zohar, la cual trata con los aspectos técnicos de la creación, también como los estados internos relacionados a estos. Estos artículos, el libro Shamati específicamente, hecho para él, estudiante de encontrarse consigo mismo, para identificar estados internos y para conectarse con estos estados para el trabajo técnico y el trabajo cabalista como uno entero, estos contienen un pensamiento desde un alto nivel de la realidad. Este artículo en particular, no hay nadie más aparte de él, resume la entera metodología de la Kabbalah. No hay nada que una persona necesite hacer o conocer o considerar que no está en este artículo. Rabash le dijo al Rav Leitman que sería una muy buena cosa si él leyera estos cientos de veces. Nosotros lo leeremos hoy día y tal vez podamos entenderlo. Así como lo haremos, nosotros solo atraeremos la luz superior y todo lo que uno necesite hacer. Así trataremos de conectarnos con el pensamiento y el sentimiento del autor. No hay nadie más aparte de él. Está escrito que no hay nadie más aparte de él. Significa que no hay otro poder en el mundo con la habilidad de hacer algo en contra de él. Y lo que el hombre ve, que hay cosas en este mundo en la cual niega lo dicho anteriormente, es porque su voluntad sí lo quiso. En otras palabras, no hay poder, hay solo una fuerza activa, hay un solo actor en la realidad. No hay ninguna otra autoridad, no hay ningún otro autor para que ocurra cualquier cosa en la realidad.
Pero el hecho de que nosotros veamos al mundo de tal manera que pareciera como haber una fuerza opuesta, bien, esto es hecho deliberadamente y es para nuestro beneficio. Tiene que ser aprovechado, tiene que ser entendido y tiene que estar incluido en nuestra percepción. Y es considerado una corrección llamada la izquierda rechaza y la derecha atrae. Significa que la izquierda rechaza, que es la corrección considerada. Esto significa que hay cosas en el mundo que desde el objetivo inicial desvía a una persona del camino correcto y ellos lo rechazan de la santidad. El ocultamiento del Creador no es un ocultamiento físico. Sentimos que quizás que Él no está allí, o tal vez yo creo en Él, pero la prueba para esto, realmente nosotros no pedimos como si lo hubiéramos visto, que esté allí parado ante nosotros. Ya sabemos esto, sabemos que no hablamos sobre una prueba física, una realidad física. El ocultamiento del Creador es ocultado no solamente de nuestros sentidos físicos. Él se oculta de nuestra sensación interna, nuestro sentimiento de conexión, nuestra fe, nuestra sensación directa en nuestros pensamientos. Él se esconde de nosotros a través de nuestras dudas. Hay una cualidad de nuestro estado interno que cuando estamos llenos de dudas, entonces hay un rechazo, es decir, hay un ocultamiento, sentimos que esto no puede ser, entonces, y que existe tal vez alguna fuerza. Esta sensación, este estado interno de ocultamiento, donde la razón por las cosas o de sentir que podría haber un tipo de guía divino detrás de todo esto, nuestras dudas son cubiertas por completo. Este es el ocultamiento del Creador y este es su método de enseñarnos y llevarnos. Esto quiere decir que hay cosas en el mundo en la cual desde el objetivo inicial desvían a una persona del camino correcto y son rechazados de la santidad. Está construido de esta manera, es parte del diseño, este ocultamiento del Creador y esta evolución dirigida hacia el deseo de percibir al Creador. Y el beneficio de estos rechazos, que a través de ellos una persona recibe una necesidad y un completo deseo para que Dios lo ayude. Así uno ve que de otra manera estará perdido. Esta necesidad es lo que la Kabbalah lo define como el rezo. Para un cabalista el rezo no son palabras que se dicen, no es algo que sale de la boca, no es una repetición de cosas, palabras e ideas en un libro de oraciones. Esto es una necesidad del nivel de tener la intención. Es algo que le sucede al deseo de una persona por la cual no puede haber otra respuesta de lo que se desea. Y el ocultamiento del Creador y esta acción de la mano derecha e izquierda crea una necesidad específicamente para la cercanía con el Creador, es decir, para remover las dudas, para elevarnos sobre el aspecto de nuestra naturaleza que engendra estas dudas. Y este es el beneficio, esto es llamado una corrección, el desarrollo de este deseo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo este beneficio es sentido por una persona? No solo hace uno que no progresa en su trabajo, uno ve que retrocede y carece la fuerza de observar la Torah y Mitzvot, ni siquiera por su nombre. Entonces así sabemos que el objetivo es de estar dispuesto como el Creador, para crear una similitud de forma interna de intención hacia el Creador, la cual es de otorgar sin pensar en uno, sin esa necesidad para estar completamente en otorgamiento, la cual es llamada por su bien. Sin embargo, una persona ni siquiera puede acercarse a eso. Así que la sensación que está enseñando y comprometiéndolo, construyendo la necesidad, es una sensación que ellos no pueden hacer este trabajo ni siquiera por su nombre. Esto es que ni siquiera por el bien de ellos no lo pueden hacer. El rechazo y duda está completa y esta parte del proceso sucede. Y esto es una mano y la otra mano.
Cuando esto le pasa a una persona, no le pasa porque hay algo malo con la persona. Esto pasa porque es el sistema y está construido de esta manera. Esto solo a través de vencer todos los obstáculos por encima de la razón. Uno puede observar la Torá y Mitzvot. Esta es la cosa que está construida para una persona y que no es posible de tratar con una duda y luego con una especie de un llenado, un placer en el sentimiento cercano. Estas dos variaciones siempre producen un ocultamiento, una sensación de ocultamiento, y que el único camino que una persona puede continuar en realidad es observando la Torá y Mitzvot. Es decir, hacerse como el Creador, atraerse cercanamente y la obligación con el Creador. Es sobre este nivel, por encima de la razón. Pero uno no siempre tiene la fuerza para vencer por encima de la razón. Esto de otra manera lo fuerzan a desviarse. Dios prohíbe del camino del Creador, y aún no por su nombre. Y uno que siempre siente que el destrozado es mayor que el todo, queriendo decir que allí hay más descensos que ascensos, y uno no ve un final a estos apuros, y uno siempre permanecerá fuera de la santidad, ya que uno ve que es difícil para uno de observar aún así como una pequeñez, a no ser que habiendo vencido por la razón. Pero uno no es siempre capaz de vencer. ¿Y qué será el final de todo esto? Esto es el grado del ocultamiento y la necesidad que esto evoca en una persona. Esto viene a una expresión extrema. Es decir, mientras más una persona quiere esto, más es el deseo. Y se han alejado mucho más. Esta es una respuesta similar a la respuesta de un padre a un niño que comienza a ser un adulto. Tú le das más espacio, tú le das una especie de independencia, tú te haces a un lado. Y la profundidad de confusión de aquel adolescente o adulto joven es una situación extrema. Y es hecho como el cariño de un padre a su hijo, esta extremidad de distanciarse. Entonces, ¿cuál será todo el final de esto? ¿Cómo esto es posible? Entonces así uno alcanza la decisión que nadie puede ayudar, solo Dios. Esto causa en uno de hacer una demanda sincera hacia el Creador, de abrir los ojos y el corazón, de traerlo cerca de la eterna adhesión con Dios. Esto es lo que eventualmente sucede. Un verdadero rezo aparece dentro de la persona. No puedes engañar al Creador. No puedes decir una cosa y realmente desear otra. Este es el tipo de rezo que responde inmediatamente porque el Creador es la entera realidad, y la fuerza de desarrollo responde a aquellas condiciones en particular que permiten el desarrollo. Es decir, hay algo en la criatura que permite que ocurra un estado elevado, y este estado elevado suceda solo como resultado de una necesidad profunda. Y esto dice que todos los rechazamientos que uno había experimentado venían del Creador. Esto significa que los rechazamientos que uno había experimentado no eran porque uno estaba equivocado, por no tener la capacidad de vencerlos, pero porque estos rechazamientos son para los que realmente quieren estar más cerca a Dios, y para que una persona no esté satisfecha solo por un poco, mejor dicho, para no permanecer como un niño sin el conocimiento. Uno recibe la ayuda desde arriba, de modo que uno no sea capaz de decir gracias a Dios. Uno observa la Torá y realiza buenas acciones, y ¿qué más uno podría pedir? Esta acción del Creador, este rechazamiento al cual nos dieron, esta duda que entró en uno por el Creador, de modo que uno no permanezca inmóvil, de modo que uno esté satisfecho por alguna sensación de distancia, alguna idea, alguna creencia. En otras palabras, que uno no funcionaría como un niño en realidad. Oh, hay un Dios y Él me cuidará, y si pido algo, entonces tal vez Él cambiará su actitud hacia mí y será agradable a mí y me sacará de esta situación. Este es el camino que un niño trata de manipular a su padre. Pero lo que
Esto es, que un niño puede hacer que un padre cambie la calidad del amor hacia el niño. Incluso en el mundo natural, en el mundo físico, el amor de una madre o un padre hacia un niño, esto abarca todo para el niño. No hay nada que lo cambiará. Es constante. Entonces, para que una persona no permanezca de esta manera, no debiera estar satisfecha por esta condición, que es la fuerza, ambas de acercarse y alejarse. Es para desarrollarnos en un adulto espiritual. Y solo si esa persona tiene el verdadero deseo, recibirá la ayuda desde arriba. Esa es la condición. Solo si una persona tiene un deseo verdadero, desde luego habrá ayuda desde arriba. No es que el Creador cambie su actitud hacia la persona, es que la persona cambió su necesidad por el Creador. Su deseo, que es una vasija, abrió un lugar en el cual la percepción del Creador puede ocurrir. Entonces esto realmente ocurre. Esta es una ley. Esto pasa. La respuesta al rezo depende totalmente en el cambio de la actitud dentro de la criatura. Y constantemente le muestran cómo sus defectos en su estado presente, es decir, uno recibe pensamientos e imágenes que trabajan contra sus esfuerzos. Esto es para uno, para ver que no es uno con el Señor. En otras palabras, este contraste de sentir el rechazamiento y los pensamientos en dudas, estos no son de uno. Estos son una acción del Creador sobre uno mientras uno se hace un adulto espiritual, mientras uno crece. Expresamente viene del ocultamiento, debe ser experimentado como la duda y debe ir en contra de sus esfuerzos. No importa qué tan amplio, qué tan bueno o qué tan exacto uno puede haber estado progresando hasta ese punto. Esto debe socavar todo esto deliberadamente. Y esto es así, de modo que uno pueda ver un contraste entre dónde uno está ahora en un estado particular y lo que uno necesita superar sobre la razón, donde uno tiene que estar en el siguiente. Porque estando satisfecho tú puedes pensar, ahora soy uno con el Señor, estoy bien, yo tenía esa percepción, estoy muy bien, estoy ok, sé todo ahora, tengo una especie de creencia sobre este nivel. No, el Creador quiere crear a una criatura y llenarlo totalmente y crear lazos con la luz. Tiene que ser ilimitado. Así tenemos que ver qué tan diferentes estamos con el siguiente nivel, de modo que nosotros construyamos esta necesidad otra vez para movernos hacia el próximo nivel. Y mientras más uno lo logre, uno siempre ve en qué posición más lejos se encuentra la santidad que otros, quien se siente uno con el Señor. Pero uno, por otro lado, siempre tiene sus reclamos y demandas y no puede justificar la conducta del Creador y cómo comportarse con Él. Y a uno le duele que uno no esté con el Señor hasta que sienta que uno no tiene parte en la santidad en lo absoluto. Así una persona ve su cambio de situación, uno no está satisfecho por las cosas por las cuales los otros lo están, uno llega a un punto de preparación completa, es decir, de duda completa y la desesperación completa. Esto es una de las cosas que ocurre. Y esta es una preparación. Esto es la desesperación hacia el objetivo, no una desesperación en contra de la vida. Aquella vida no es que no valga la pena, pero según el objetivo que uno ha determinado, su intención de vincularse con el Creador, uno ve que está completamente más allá de su capacidad, es decir, la capacidad de su naturaleza creada la voluntad para recibir y sus acciones, su inteligencia. No puede ser hecho así. Y aunque uno de vez en cuando es despertado desde arriba, la cual momentáneamente lo reanima, pero pronto uno se cae en un abismo. Sin embargo, esto es lo que hace que uno se dé cuenta que solo Dios puede ayudarlo y atraerlo más cerca. Incluso la iluminación, incluso los despertamientos que uno recibe, no hará el trabajo. Esto debe seguir al punto donde hay una necesidad completa solo para el Creador, solo para la luz. Uno realmente tiene que abandonar esta idea de que hay algo que podamos hacer con nuestras acciones en este mundo. Ninguna acción por una persona hará nada para avanzar, solo el deseo creciente interno cambiará lo que sea.
Un hombre siempre debe intentar entregarse al Creador. Se dice que todos los pensamientos serán acerca de Él. Es decir, esto incluso si uno está en el peor estado, en el cual no puede haber un mayor descenso, uno no debiera de dejar su dominio. Es decir, piense que hay otra autoridad que le impide entrar en la santidad y que tiene el poder ya sea de beneficiar o dañar. Y que esta sustancia de duda que hay alguna otra razón para que esto ocurra, soy yo o el mundo está condicionado de cierto modo, mi ambiente me previene, que hay algo más que el Creador que hace todas estas acciones. Es decir, uno no debe pensar que es un asunto del poder del otro lado, que no permite al hombre hacer buenas acciones y seguir los caminos de Dios, pero uno debiera pensar que todo está hecho por el Creador. El Baal Shem Tov dijo que uno que dice que hay otro poder en el mundo, conocidas como cáscara, está en un estado de servir a otros dioses. Esto no es necesariamente el pensamiento de la herejía, que es el pecado, pero si uno piensa que hay otra autoridad y fuerza aparte del Creador por el cual él comete un pecado. Esto solo es dejar de lado el objetivo, de pensar que hay otro poder que aleja a una persona a tomar una decisión que no es solo una fuerza, que no es solo el Creador. Esta distancia es llamada el pecado. Además, el que dice que el hombre tiene su propia autoridad, quiere decir que uno dice que ayer no quiso seguir los caminos de Dios. Eso también es considerado. Cometer un pecado de herejía significa que uno no cree que el Creador conduzca al mundo. Todos los pensamientos que tenemos, todos los sentimientos que tenemos y todas las opciones que nosotros hacemos basadas en aquellas, hasta que nosotros vengamos a la equivalencia de forma con el Creador, hasta que nosotros comencemos el sentido de la espiritualidad. Cada una de estas cosas es puesta en nosotros. Estas son todas las acciones del Creador. El hombre no tiene ninguna autoridad en esto, solo su deseo, solo el crecimiento de la vasija, específicamente en una necesidad de la luz. Este rezo verdadero es la única acción de hombre y la única cosa necesaria para ascender. Continuaremos esto la próxima semana. Gracias.